Hola de vuelta. Ahora en esta parte de la clase vamos a ver la última parte de aplicaciones por espectroscopía Raman, que va a ser la obra mural, la pintura mural, ejercicio plástico, pintada por Siqueiros. Exactamente la que se encuentra en la aduana de Taylor, ¿sí? Esto fue un trabajo de varios años de restauración y trabajo de investigación donde no solo se estudió qué técnica se hizo, si se hizo al fresco, si se hizo al seco, ¿sí? Sino también qué paletas de colores. Es importante la elección de la paleta de colores porque habla mucho de la técnica del artista, ya que por el rango de pH que se utiliza, o que se utiliza no, que tiene el soporte del muro, los pigmentos a utilizar son muy acotados, por lo cual esta generación de colores que se puede ver en la imagen esta es muy, muy amplia dado las escasas posibilidades de pigmentos que podían tener. Entonces, para ir viendo, bueno, nada, estas algunas imágenes. Se hicieron mockups en este trabajo, o sea, en el libro que les pasé, también por el modo van a ver que hay bastante información sobre los mockups, sobre cómo se pintó. Esto es el atomizador que en realidad se pensó que se usó y fue con lo que se hicieron los mockups. Y la paleta, bueno, se pudieron distinguir esta cantidad de colores que van blanco, amarillo ocre, rojo, azul, verde y negro. ¿Sí? Entonces, primero, como técnica de ejecución, cuando hablamos de técnica de ejecución, ¿se puede llegar a inferir algo en las estratigrafías? Ahora vamos a ver, a medida que avanzamos, vamos a ir viendo varias estratigrafías, pero podríamos prestar atención a que, por ejemplo, esto es la imagen de un grano del muro, este es otro grano del muro, este es el aglutinante, que sería cal, cemento, ¿sí? Y fíjense lo que es la capa pictórica. Entonces, si nosotros vemos esto y extendemos ese estudio a muchas partes de la obra, a un número de distintos colores, ¿sí? Lo extendemos para hacerlo más representativo, podríamos ver que esto parecería que fue una pintura al fresco, ya que no tenemos ni una capa preparativa en el muro, directamente esto se aplicó sobre el muro. Una capa muy fina, así que tiene el uso de atomizadores tiene cierto sentido, ¿no? Eh, y no tenemos ni capas subyacentes, ni una base de preparación, ni un repintado, ¿sí? Parecería que es el primer aplique sobre el muro directamente. Entonces eso nos da un poco de... También la sensación esta de que se está metiendo entre los granos. Eso también puede ser que esté fresco el muro y por eso se entremezcla un poco el estrato pictórico con el soporte, ¿sí? Entonces vayamos un poco a la parte de la paleta. Después vamos a ir viendo esta tendencia a lo largo de las estratigrafías. El color negro, ¿sí? Perdón, es que leo black y se me cruzan los idiomas. En el estrato negro se puede ver un espectro clarísimo de carbón, ¿sí? Entonces el negro es un negro a base de carbón. No hay demasiada discusión en esto. Por el otro lado, el amarillo ocre, se pueden ver una combinación de óxidos de hierro, ¿sí? Este es el óxido el óxido hidróxido de hierro que normalmente le da el tono amarillo. Se pueden ver que están los dos presentes, ¿sí? El rojo es una mezcla de óxido de hierro, ¿sí? Que es la hematita, y tiene el carbonato de calcio que seguramente proviene del muro, ¿sí? Por otro lado tenemos la azulita para el caso de los azules, que es azul ultramar. Después tenemos para el color verde, tenemos un verde de cromo, que es el cromato de plomo. ¿Sí? A su vez se ven azul de Prusia presente, entonces este verde puede ser la combinación de un verde un poco más claro y oscurecido con azul de Prusia. Los blancos fueron
blancos de carbonato de calcio. También se puede observar que se encontró blanco de zinc en alguna de las capas. En este caso, como se puede ver, el color no es directamente blanco, sino que hay partículas blancas y partículas de un color ocre, si se quiere. Entonces se puede ver que la composición es un poco más amplia. Vamos a tener calcita del muro y a su vez vamos a ver el óxido de zinc y el amarillo ocre, ¿sí? Todos superpuestos en un espectro. Fíjense de vuelta, el espectro que estamos viendo, estos dos espectros negros, ¿sí? Son los espectros experimentales. Esta señal mucho más ruidosa que esta señal. Se puede ver también que tiene muchísima más fluorescencia. Entonces acá se puede identificar que no es tan sencillo y tan directo. Acá tenemos toda la base de datos, entonces vemos cómo van coincidiendo los picos y lo podemos generar, pero esto lleva tiempo trabajarlo y interpretarlo, ¿sí? Así que nada, un poco para concluir esta sección, tenemos una identificación de pigmentos en una matriz compleja. Para eso, Raman para los componentes pigmentarios inorgánicos es excelente. Para los orgánicos no nos va a dar precisión de qué tipo de pigmento es. Por ejemplo, si tenemos un pigmento orgánico del tipo, no sé, un tinte que se les puede ocurrir, ácido carmínico, por ejemplo, nosotros vamos a ver que tenemos vibraciones y rotaciones, estados excitados, rotovibracionales, para decirlo bien, relacionados al carbono y al hidrógeno, al carbonilo, ¿sí? Pero en una familia de colorantes nosotros vamos a tener todos que mantienen esas condiciones en común. Entonces, para el caso de pigmentos orgánicos no nos va a dar mucha información. Entonces, Raman sirve mucho para los pigmentos y para las cargas también. Es muy útil para caracterizar todos esos aspectos. A su vez, en combinación con la microscopía, nos va a dar mucha información técnica. Para ello es importante la contextualización de los datos obtenidos. O sea, yo no puedo encontrar un pigmento moderno, a menos que sea un repinte, obviamente, pero en arte rupestre y viceversa, ¿sí? Voy a tener que contextualizarlos para acotar las posibilidades que voy a tener, que puedo llegar a tener, y eso me va a acelerar muchísimo el trabajo. Para esta contextualización se pueden tomar aportes de muchísimos lugares. Nuestra experiencia, nosotros hemos visto desde la Cámara de Comercio, dataciones por carbono 14. Esto nos puede dar información sobre atribución, por ejemplo. Todo esto se puede, nosotros justamente lo que estamos haciendo en el grupo es trazar líneas del tiempo para distintos materiales en distintas épocas. Obviamente son estudios muy específicos y muy detallados para justamente tener lo más acotado posible el problema cuando llega una obra, ¿sí? O un corpus de obras. Por ejemplo, cuando nos tocó investigar arte concreto o cuando nos tocó investigar el proyecto de Gil de Castro, por ejemplo, que era pintura colonial. Siempre el estudio del contexto es muy importante para después agilizar todo el trabajo de interpretación de espectros, algo que a priori parece no estar conectado, pero está íntimamente conectado. Y bueno, otro aspecto también, esto del mapping funciona muy bien y da una información muy precisa de la composición molecular o cristalina de los elementos presentes en los cortes estratigráficos, pero se necesita tener señales muy limpias, ¿sí? Bandas muy bien definidas que se puede llegar a perder cuando tenemos espectros con mucha fluorescencia. Entonces hay tipos de espectros que sí sirven para hacer mapeos Raman, mientras que otros complican mucho el procesamiento de datos, ya que es difícil identificar las bandas cuando hay mucha fluorescencia. Entonces el software no las reconoce directamente, hay que hacerlo manual y en 30 píxeles está bien, pero cuando queremos hacer algo de 200 o 500 píxeles es muy tedioso generar una imagen, ¿sí? Entonces con esto terminamos toda la parte de aplicaciones de Raman. Cualquier duda se pueden comunicar por el modo o mañana más precisamente que vamos a tener clases, pueden arrancar la clase preguntando sobre estos temas. Muchas gracias y nos vemos hasta pronto. Chau.